iniciar la grabación y voy a compartir pantalla. Ustedes me indican ahí si ya están compartiendo. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, vamos a desplazar aquí unas barras que no me dejan. Bueno, Profe, se puso en mute, creo. sí, no sé, yo no le cerré el audio. Sí. Bueno, seguro aquí nadando con el mouse presioné mal una tecla. Voy a apagar aquí este teléfono celular, que no me entre ninguna llamada. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es el tema de las fallas del mercado. Entonces, a veces el mercado no define de forma correcta los precios. O sea, esa interacción entre la oferta y la demanda no conduce al precio óptimo o el precio que refleje tanto los costos de producción como la disposición a pagar de los consumidores. Entonces, se generan pues externalidades. Estas externalidades pues pueden ser positivas o pueden ser negativas. Una externalidad pues hace referencia como a todos los efectos de la producción de, no sé, de una fábrica, de una empresa, o el consumo de un bien, o sea que esto no está estrechamente vinculado con los precios. Y por lo tanto, pues se generan efectos externos. Se dice pues que una externalidad es positiva cuando, o sea, lo que te cuesta ese bien o ese servicio genera un beneficio mayor al beneficio privado. Pues como por ejemplo el caso de la educación, que uno paga determinados beneficios para recibir una educación y a lo mejor esa carrera que usted hace, pues sí, efectivamente le mejora su nivel de ingresos o mejora el nivel de ingresos de la familia, pero además genera otros beneficios a la sociedad, como disminuir pues, la cantidad de delincuencia o disminuir de pronto las personas que están desempleadas y pues mejorar el crecimiento del país. Entonces, ese precio pues no está contemplado dentro de la definición del precio inicial o el precio que define el mercado. Entonces, de allí pues los gobiernos deciden que como esta externalidad es tan positiva para la sociedad, entonces se debe subsidiar y por eso ustedes ven que tenemos becas Avancemos o en las universidades también, las universidades públicas tienen diferentes tipos de becas y esto es a nivel internacional. En algunos países incluso toda la educación es gratuita. Bueno, en algún momento, por ejemplo, cuando estaba la Unión Soviética, ustedes podían estudiar todo, desde la primaria hasta la universidad, todo totalmente gratuito. Bueno, pero ya el modelo pues ya no se utiliza, pero las becas y las ayudas para desarrollar una carrera o realizar sus estudios siguen existiendo y pues se prolifera por todos los países y a lo largo del tiempo. Bueno, también están los países donde para ciertos grupos de personas pues es prohibido estudiar, pero bueno, son cuestiones más vinculadas con la religión o la cultura. Y también están pues las externalidades que son negativas, es decir, que producen pues impactos negativos en la sociedad. Como por ejemplo la industria que genera contaminación y daña su entorno, una industria por ejemplo de tabaco que genere contaminación a todo alrededor de su zona o una industria de cemento, porque usted pues la gente respira ese polvo
además de que pues se le ensucie la ropa, que eso es algo superfluo comparado pues con el daño que genera en el cerebro de las personas o que le acelera ciertas enfermedades. O la producción de energía nuclear, que también las personas que lleguen a estar expuestas a ese tipo de radiaciones, pues pueden tener cáncer en el largo plazo. O la misma generación de energía eléctrica que genera dióxido de azufre. Entonces, bueno, hay muchos efectos negativos que, pues, que no están considerados dentro del precio. Entonces, la idea es que ya sea por un acuerdo que hagan las personas o por regulación que implemente el gobierno, esto se internalice. Si lo podemos hacer, si aquí el vecino me molesta mucho porque tiene un perrito que ladra más que el mío, o, o decide tener como mascota una serpiente que se puede comer mi perro, pues allí yo me enfrentaría ahí a una externalidad. Y ahí habría que valorar pues quién tiene el derecho a tener cierto tipo de mascotas o cierto tipo de perros y negociar con él. Y una vez que, pues, si los costos de transacción o de llegar a un acuerdo con mi vecino son muy fáciles, los dos podemos solucionar el problema. Si ya esa situación se dificulta y no están claros quién tiene los derechos a determinada acción, entonces ahí pues ya tendría que el Estado entrar y regular, o sea, con alguna de sus instituciones entrar y mediar. Entonces, pues el gobierno ha tratado de internalizar ese tipo de situaciones. Y para eso, pues define impuestos o define cuotas de contaminación o define también la mando y control, es decir, cómo establecer determinados tipos, restringir determinados comportamientos, determinadas conductas y establecer un control o hacer un tipo de seguimiento para que eso no se repita. Por ejemplo, si por ejemplo aquí viene aquí a desamparados constantemente, digamos que 2 personas en la noche, a ver qué pueden robar de las casas, nosotros qué hicimos como vecindarios, menos era una situación que se estaba presentando aquí en el barrio. Y lo que hicimos fue organizarnos, nos integramos. ¿Por qué? Porque los policías que tiene el gobierno, pues sí están allí, son instituciones públicas que nos pueden brindar, pero no pueden mandarnos un policía 24 horas. Pero no, los vecinos sí estamos en nuestras casas y más ahora en pandemia, estamos 24 horas. Bueno, uno sale, pero mientras que si un vecino sale, pues el otro está ahí en la casa, ¿cierto? Y no hay un momento en pues que por 12 horas todo el vecindario quede vacío. Entonces, lo mejor era que los vecinos acordáramos y formáramos un comité. Formamos un comité de vigilancia y, y entonces estamos pendientes, o sea, aquí pues con este teléfono nosotros vemos aquí a alguien extraño y pues allí el que tiene tiempo, pues yo ahorita por ejemplo no tengo tiempo, pero a lo mejor otro vecino sí tiene tiempo y ve que entra un extraño al barrio, entonces envía un comunicado a todo el vecindario. Está ahí un señor con tal aspecto, eh, revisando por las casas a ver quién tiene algo descuidado. Y bueno, desde que montamos nuestro comité de vigilancia, las cosas marchan mejor. Entonces, como que es una especie como de acuerdo social. Y también incluimos allá un policía en el chat del comité. Entonces tenemos ahí el policía y ya si la cosa se pone muy fuerte, entonces ya llamamos al policía y entonces él viene, se da una vuelta con la moto y, y ya quedamos todos tranquilos. Los señores que andan por ahí, amigos de lo ajeno, pues al ver el policía, pues ya se van. Entonces eso sería como lo que planteaba el Ronald Coase o el teorema de Coase que dice en la lectura. Y ya y si ya si el gobierno es el que regula, o sea, ya se sale de nuestro control, o sea, ya no lo podemos hacer mediante un acuerdo con el vecino o un acuerdo con la persona que tengamos el problema,
Entonces ya entra el gobierno y entonces dice, no, pues pongamos un impuesto o definamos unas cuotas o otorguemos unos permisos. Asignémosle unos permisos para que esta persona contamine o estas dos empresas contaminen y al que le salga más barato, pues sí, restringirá un poco más la contaminación. Entonces ahí ya se dice que esos son, se le llama impuestos pilluvianos, porque fue la propuesta de Pigou el primero pues que se le ocurrió esta idea. Entonces se habla de subsidios pilluvianos o de impuestos pilluvianos. Bueno, eso es eh, como para que tengan una idea de lo que vamos a ver. Lógicamente ahora lo vamos a ver al detalle, pero esa es la idea intuitiva. O sea que las personas siempre vivimos situaciones o en el mercado se generan experiencias o situaciones que generan efectos positivos y otras que generan negativos. Entonces, de esas situaciones como están más valoradas a través del precio, entonces lo que se busca es que regular eso. Si es algo negativo, pues que sea menos negativo, aumentándole un poquito el precio. Y si es algo muy positivo para la sociedad, como la generación de una vacuna o la generación de conocimiento o de tecnología, bueno, gracias a la tecnología estamos teniendo esta clase. Entonces, que ese tipo de insumos o de productos, pues que se produzcan en una mayor cantidad. Y para que se logre eso, pues darle un subsidio a esos agentes económicos que se dedican a esa labor. Eso es eso es todo el capítulo 10 trata de esas cosas. Y ahora lo vamos a ver pues en detalle, así con ejemplos específicos. Y bueno, nos planteamos estas preguntas generadoras, qué son las externalidades y cómo afectan el precio de mercado, qué es una externalidad positiva y una externalidad negativa, cómo se representa gráficamente una externalidad positiva y una externalidad negativa, y cómo internalizamos la externalidad. Bueno, lo que nos está planteando, bueno, es que esto no me deja ver el texto. Profe, no sé si soy solo yo, pero lo que me sale en la pantalla es como tema 3 fallas de mercado, no veo nada diferente. Ay, qué raro. O sea, ¿será que Profe, a mí igual, hace rato. Ay, perdón. Pero mira que supuestamente yo estoy compartiendo pantalla. Sí, profe, está compartiendo pantalla, pero digamos, de esa diapositiva de tema 3 fallas del mercado, no hemos pasado, digamos, solo estamos viendo eso. Ay, no entiendo por qué. O sea, ya no están viendo la piña. No vieron el gato ni nada. Vamos a devolverlo. No. Tanto que me costó meter ese gato. A ver. A ver, aquí volví otra vez a bueno, volví otra vez a la zona de juego donde tengo pues las bolitas rojas. Y ahorita pasamos a las preguntas generadoras. Las preguntas generadoras sí las ven. Profe, tal vez si deja de compartir pantalla y la vuelve a compartir porque yo sigo viendo exactamente lo mismo. Bueno, perdón, otra vez. Qué raro, ¿cierto? Yo no entiendo por qué suceden estas cosas. Voy a cerrar aquí pestañas, debe ser que no sé, que estoy gastando mucha memoria con esto. Ok, voy a partir de cero. Estamos bien ahí, ¿cierto? ¿Estamos bien? Estoy compartiendo pantalla. La presentación tiene movimientos, que a veces es por eso que la compu se traba. Ah, sí, tiene movimiento. Pero ya sirve, yo creo. Sí, ya hice preguntas generadoras y sale un Garfield. Ajá, sí, el muñequito ese que metí.
Ujú. Bueno, aquí estábamos comentando que, bueno, que nosotros en la clase vamos a responder 4 preguntas, que son las externalidades y cómo afectan los precios de mercado, que es una externalidad positiva y una externalidad negativa, cómo lo podemos representar gráficamente y cómo podemos internalizar las externalidades. O sea, nosotros no vamos no nos vamos a proponer eliminar la externalidad, porque pues tenemos que eliminarnos nosotros, porque somos los que más generamos externalidades. El comportamiento de las personas, cuando tiramos basura en la playa o tiramos basura desde el carro, o hacemos innumerables cosas que, o sea, por ejemplo, una de las cosas que genera mucha contaminación es la carne del ganado vacuno y bueno, y eso es lo que más le gusta a la gente y se produce en masa precisamente para alimentar a las personas. Entonces, nosotros no vamos a eliminar la contaminación. Lo que hacemos es neutralizarla o que el costo social pues sea igual al beneficio social. O sea, como tratar de que esas dos cosas vayan en equilibrio, pero no se trata de eliminarlas. La idea es pues incorporar adecuadamente las externalidades de modo que se balanceen los costos, o sea, el costo que causa la externalidad y los beneficios que genera la externalidad. Aquí básicamente vamos a mirar, en este caso, por ejemplo, la piña. Si la piña realmente presenta, vale lo que realmente cuesta a la sociedad producir esa piña. Dice así, ¿qué nos dice el precio de la piña? Disculpe, es que esta barra negra no me deja ver. Ya, para sacar los letreritos. Entonces, bueno, la piña, el precio de la piña, pues por un lado deberíamos indicarnos cuánto cuesta producir la piña, es decir, la sociedad está renunciando a producir otras cosas por producir piña, o producir mango, o producir flores, o producir, o sea, todo tiene un costo oportunidad. Acuérdese, cuando decidimos una cosa, sacrificamos otra, necesariamente. ¿Y cuánto valora la sociedad esa piña? O sea, ¿cuál es el bienestar que le genera a las personas consumir la piña? Entonces nosotros miramos si ese precio de la piña incluye tanto los beneficios que le genera a la sociedad como los costos que le cuesta producir la piña. O sea, los precios dicen y a veces nos dicen cosas y a veces no nos dicen cosas. O sea, debería reflejar los costos y los beneficios de la producción. Y si ese consumo que tienen las personas se está traduciendo en pagos por parte de las personas que consumimos eso, o los agentes económicos. O sea, los precios de la piña nos están contando toda la historia, o hay costos y beneficios que se están escapando de esos precios. O sea, ¿en qué medida ese precio que tiene la piña es mentiroso? Entonces, aquí tenemos que la producción de piña pues tiene varios impactos que tal vez no son considerados. Por ejemplo, la pérdida de cobertura forestal. O sea, el Programa de Naciones Unidas en el 2016 estimó varios costos generados por el impacto social y ambiental que genera la actividad piñera en el país, en nuestro país. Entonces hay una pérdida de cobertura boscosa de alrededor de 20 millones por hectárea. Y eso, y si lo multiplicamos por 5.568 hectáreas de piña, nos da pues como resultado 5.568 millones por año. También genera pérdida de bosque y biodiversidad. Y esto se estima pues alrededor de 6.672 millones en pérdida de biodiversidad. También genera pérdida de la calidad del agua. O sea, porque como ellos consumen mucho de los
mantos acuíferos subterráneos. Entonces, las poblaciones que están cerca a las zonas donde se comercializa la piña o se produce la piña, pues tienen deficiencias. Y el Instituto de Acueductos Alcantarillados, pues tiene que dar asistencia con camiones de cisterna, lo cual que equivale a 175 millones de agua potable. Y bueno, eso representa un costo de 4.776 millones. Y también se produce erosión del suelo. Es decir que la piña donde se produce y todo, pues se deja de producir otras cosas que a lo mejor afianzarían mejor el suelo y esto genera un costo de 1.079 millones por año. Entonces la actividad piñera pues está generando unos beneficios a un grupo de población. O sea, digamos que los beneficiarios no solo sean los dueños de las piñeras, sino que también las personas que trabajan en la piñera, porque reciben un salario, o las personas que comen piña, a lo mejor que también se benefician. Pero estamos teniendo unos costos que también los está pagando la sociedad, o sea, porque las empresas públicas se sostienen también a veces en parte por los servicios que brindan, pero cuando a una empresa pública le falta o tiene un déficit para pagar la nómina o para cubrir ciertos gastos, pues se saca de los impuestos. Y los impuestos somos los que pagamos nosotros. Entonces, a veces puede ser que la piña y ciertos productos no estén reflejando lo que realmente vale el producto. O sea, que esa interacción de la oferta y la demanda, pues realmente no nos está mostrando la realidad. Bueno, entonces los precios, por un lado, pues nos dicen la voluntad de pago que tienen las personas en cuanto a su disposición a pagar por un producto. Pero también nos debería decir cuánto cuesta producir o elaborar un bien. Pues porque siempre se están sacrificando la producción de otros bienes para llegar a esa producción. Bueno, también, entonces, si esos productos que ustedes están comprando no reflejan en realidad el costo que tienen, probablemente la gente consuma más. Perdón, aquí hice un desastre. ¿Se puede volver a la pasada un toquecito? Ay, sí, disculpe. Claro, con mucho gusto. Espérate. Es que presioné una cosa acá y me salió un lápiz. Póngale escape, tal vez. No, mira, es que este lápiz que no lo puedo eliminar. Es porque presioné aquí donde dice anotar. Voy a presionar otra cosa. Ya. ¿Es esta la que me estabas preguntando o la otra? Esta, la de... Se quedó congelada. Sí, se quedó congelada. Ay, Dios, perdón. Voy a volver a compartir. Sí, va a haber que quitar esas animaciones. O disminuirle animaciones, alguna cosa de esas. Claro, aquí. Tuve. Esa, profe, gracias. Ajá. Sí, esta era la... ¿Cuál era la pregunta? No, que estaba viendo qué decía. No lo había leído bien. Ah, sí. Bueno, ¿qué pasa si algún beneficio no se refleja en el precio? ¿O qué pasa si un costo no se refleja en el precio? Bueno, si los precios no están reflejando lo que realmente cuesta producirlo, es porque a usted le están vendiendo el producto de pronto. Digamos que el precio está por debajo de lo que realmente vale. Entonces, a lo mejor usted compra bastante de ese producto, ¿no? ¿Qué pasa? Acuérdese que las personas, cuando bajan los precios, tenemos mayor disposición a comprar de un producto. Cuando suben los precios,
compramos menos por la ley de la demanda. Es la relación inversa que existe entre precio y cantidad. Entonces aquí pues vemos a esta muchacha entusiasmada, fumando cigarrillo probablemente porque los precios a lo mejor están bajos comparado con lo que realmente le cuesta a la sociedad tener personas fumadoras. O sea, cuando tenemos una persona fumadora, no solamente es el precio del cigarrillo el que se está reflejando ahí, sino que cuando esta persona fuma, otras personas también respiran ese humo. Y usted se vuelve como un fumador no sé cómo le digas, tiene un nombre técnico. Usted es Fumador pasivo. un fumador pasivo. ¿Y qué pasa con las personas que fuman a lo largo de toda su vida? Pues que en algunos casos la gente se le dañan los pulmones. Y los tratamientos que implican todo el tratamiento médico, el seguimiento que le hace a la persona, pues todo eso tiene costos para el sistema de salud. Y a lo mejor fue porque la persona nunca logró manejar bien sus emociones o su nivel de estrés, y entonces lo que hacía era fumar cigarrillo para neutralizar esa ansiedad. O sea, nunca hizo las medidas correctivas necesarias para evitar estar fumando y hacer ese daño a la sociedad. Porque no solamente se lo hizo la persona consumiendo los cigarrillos y dañándose sus pulmones, sino que también lo hizo a nivel social. Porque hubo mucha gente que a lo mejor fumaron de forma pasiva y a lo mejor esas personas tenían algún tipo de debilidad en su sistema inmune. Y puede ser que a veces el fumador le terminan bien los pulmones porque hay gente que la han entrevistado y uno se queda asombrado que no, que yo tengo 100 años y que toda la vida fumé y que no me pasó nada. Y a lo mejor toda la gente que vivía alrededor de esa persona fumadora durante los 100 años o menos de los 100 años, sí se enfermaron. Y sí fueron hospitalizados y hasta se murieron. Entonces, usted le hace pues un daño a la sociedad. Probablemente esos cigarrillos no están pagando el costo real del impacto que tienen. Entonces, es un precio mentiroso, porque es un precio menor al costo social o al impacto que genera. Aquí tenemos, este es bien interesante, porque este es el efecto positivo que tienen las vacunas. O sea, cuando yo me protejo, ya sea de la vacuna antigripal o de la viruela o de la vacuna del sarampión, no solo me protejo a sí mismo, protejo mi salud, sino que yo también protejo la salud de todas las personas que están a mi alrededor. Si yo ya tengo, por ejemplo, mis 2 vacunas contra COVID-19, probablemente si alguien me llegara a contagiar, pues ya no va a ser tan grave y el sistema de salud no va a tener que invertir en respiradores o en medicinas que sean muy costosas para poder salvarme o que no me muera antes de la hora. ¿De acuerdo? ¿Cómo miden eso? Pues de acuerdo a la esperanza de vida que tenga el país. Entonces, a lo mejor esta persona debería vivir hasta los 78 o los 80 años, pero se va a los 40, pues porque lo contagiaron de COVID, no lo sobrellevó y se fue. Y esta persona, por ejemplo, se había invertido mucho en capital humano o en su formación y pues no generó toda la productividad que tenía que tener. Entonces, cuando yo me protejo, también protejo mi entorno y genero un beneficio social. Al contrario, a veces hay gente que pues cree mucho en esos mensajes mentirosos que se divulgan en WhatsApp a veces sin ningún respaldo científico, sobre que están inyectándole un microchip y que le están haciendo seguimiento, que van a dominar el mundo. Yo me imagino que ustedes han visto algunos. Entonces deciden no vacunarse. Es distinto a la persona que no puede vacunarse porque tiene algún problema de salud, ¿cómo se dice? Un problema de salud crónico. Entonces, es distinto a esa persona que definitivamente no se puede vacunar porque pues podría morirse. A la persona que decide no vacunarse porque piensa que la vacuna es mala, porque es dañina. Y si esa persona el día de mañana se enferma, por ejemplo, del COVID-19, los contagia a todos, nos puede contagiar con un estornudo
o con un mal manejo de su saliva, contagiar a muchas personas. Y bueno, hacer que estas personas dejen de trabajar, dejen de estudiar y causándole un costo social a la sociedad. Pero a nosotros no nos pagan para que nos vamos a vacunar. Bueno, al menos en este país no pagan. Creo que en Nueva York sí estaban pagándole a las personas para que se vacunaran. Pero bueno, eso es algo excepcional. Cuando la gente está muy apática pues a la vacuna. Pero sin embargo, las personas que ya nos vacunamos sufrimos el dolor del pinchazo, de la vacuna y generamos un beneficio social para para todo nuestro entorno. Y nadie nos está pagando por ejemplo. O sea, afortunadamente pues la vacuna fue gratis, pero algunas veces hay vacunas que usted tiene que pagar y usted asume el costo privado de esto. Sin embargo, nadie le da un subsidio para que haga eso, porque usted genera un beneficio social que nadie se lo retribuye. Entonces, el costo de la vacuna no incluye todo el beneficio que genera. Solamente le están cobrando a usted el valor individual de la vacuna. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vemos, gráficamente podemos visualizar eso. De un lado, en el eje vertical, aquí tenemos el precio pues de la vacuna. Ay, perdón. Aquí tenemos el precio de la vacuna y este es como el coste privado de la vacuna. El precio y aquí de este lado tenemos el beneficio social. O sea que el coste privado de lo que yo tendría que pagar por mi vacuna antigripal o por mi vacuna COVID, bueno, porque las personas de alguna forma cuando pagan la seguridad social están pagando ese derecho a tener pues todos los servicios de salud. Entonces, a un muy bajo costo usted está pagando de pronto tratamientos, a lo mejor ahorita no los necesita, pero en el futuro, cuando usted sea mayor, sí va a necesitarlos. Entonces tenemos aquí esta línea roja nos representa los costos del producto. Y esta es la disposición a pagar del individuo. Entonces aquí está el punto de equilibrio, el punto de mercado, donde se define el precio de la vacuna y pues la cantidad del producto que usted se aplica. Y el costo, el beneficio social va más allá de lo que usted paga de su disposición a pagar por el producto o el servicio. Entonces aquí usted lo puede ver reflejado, la externalidad positiva. Profe, ¿cuál sería en el gráfico? ¿Cuál representa el beneficio, digamos? Este es la disposición a pagar de cada persona por la vacuna. Esta línea verde que no está punteada. Y esta línea roja es el costo de la vacuna. Y el beneficio, pues el beneficio extra o el beneficio social sería la línea punteada. Ah, ok, ok. El que usted Gracias. no, este es el que, esta es la externalidad positiva que se genera. Pero usted está pagando solo esto. Por esa razón, pues como las vacunas generan un impacto que va más allá del beneficio privado, por eso los sistemas de salud subsidian las vacunas. Porque el beneficio es muy positivo, va más allá de usted no enfermarse, porque usted también impacta en la sociedad. O sea, por ejemplo, cuando se erradicó la viruela, al principio, cuando no existía la vacuna, pues, bueno, la vacuna tardó mucho en salir. Entonces, durante muchas décadas la gente se moría pues de la viruela. Pero una vez que salió, el impacto social fue muy grande. Entonces, por eso la educación, por ejemplo, también tiene esta misma forma. Porque el beneficio social que genera la educación es muy grande. Y por eso la educación se subsidia, para que se masifique pues el beneficio que tiene toda la sociedad.
Bueno, si los precios no reflejan correctamente todos los costos y beneficios, pues se dice que son unos precios engañosos o que son precios mentirosos. Entonces, la idea es siempre que esos precios procuren reflejar el costo social y el beneficio social. El beneficio social siempre lo vamos a ver por el lado de la curva que tiene pendiente negativa, o sea, la curva de la demanda, que nos muestra la disposición a pagar de las personas. Y el costo social lo vamos a ver reflejado en la curva de oferta, o sea, la que tiene pendiente positiva. ¿Por qué se dice pues que son externalidades? Bueno, porque por un lado nos generan un beneficio directo. Cuando yo recibo una capacitación o recibo una formación en una carrera, yo me beneficio, me vuelvo a lo mejor más inteligente, desarrollo mejor capacidad analítica y beneficio a, no sé, a las personas con las que yo convivo. Pero ese beneficio trasciende en el sentido de que para la sociedad, para el lugar donde yo trabajo, yo tengo una mayor productividad. En la medida que yo tomo mejores decisiones, no solamente basadas en intuición, sino en un conocimiento técnico. Y por otro lado, pues producir también tiene un costo directo. Por ejemplo, en el caso de los piñeros, ¿cuál es el costo directo? Pagar los salarios, pagar el agua, la luz, el mantenimiento, todo lo que tiene que ver con el corte de la piña, la tecnología que se utiliza para almacenamiento de la piña, los refrigeradores. Todo eso, pues es un coste directo que tiene la piña. Sin embargo, la piña, la producción de piña o la producción de tabaco o la producción de caña de azúcar, tiene costos que trascienden esos costos directos, es decir, que generan perjuicios. Por ejemplo, la caña de azúcar de alguna forma agota las aguas subterráneas. Y bueno, las personas que viven alrededor o las poblaciones que estén ubicadas cerca de estas zonas, pues pueden sufrir de escasez de agua. O como lo leímos ahora, en el caso de la piña, pues AIA tiene que ir con sus cisternas y abastecer a estas poblaciones de agua. Si esas piñeras no existieran, probablemente esas personas no tendrían problema de agua. Y tendrían todos los servicios el tiempo que permanente, ¿no? También existen pues las externalidades positivas. ¿Quién no ha pasado por la Pozuelo? Cuando uno pasa cerca de esos lugares, usted siente el olor a galleta, ¿no? ¿Sí lo han sentido? Sí, profe. Bueno, cuando yo paso a mí me gusta. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Rica la galleta, profe. Sí, o sea, cuando uno pasa, no sé si cuando uno está allí se insensibiliza. Habría que preguntarle a algún empleado de la Pozuelo si llega algún momento en que se hastía el olor a galleta o ya no lo siente. Porque eso le pasa, ¿cómo es? El olfato como que se acostumbra. Yo no sé, profe, yo vivo por ahí, no me canso del olor, la verdad. Sí, o sea, pero mira que la otra vez yo hablaba con una persona y me decía que el olor tenía clase social. Y yo, pues me asombraba, yo le dije, ¿cómo hace que el olor tiene clase social? Entonces él me comentaba que él trabajaba destapando alcantarillas. Ahí pues cuando estaba joven, luego ya tuvo su negocio propio y todo. Entonces él trabajaba limpiando alcantarillas. Y él decía pues que al principio él se trataba de vomitar. O sea que él como que no podía con ese trabajo, pero pues tenía varios hijos y tenía que llevar la comida a la casa. Y que con el tiempo él se acostumbró al olor a la alcantarilla. O sea que ya después ya no sentía nada. Pero que al principio fue muy duro. Entonces ahí es donde él me decía que el olor tenía clase social. Porque la gente pues por cualquier pedo, por cualquier
olorcito, pues ya empieza a quejarse y a lloriquear, pero usted se acostumbra. Usted se acostumbra al mal olor o al buen olor también, ¿no? A veces cuando uno pasa por los rosales, no sé si han pasado por cultivos de rosas, uno siente el aroma. Es un aroma como fresca y delicada. Y uno como que, hasta como que se le quita el estrés. De hecho, también venden esencias, ¿no? Le dice que esencia de lavanda, que le quita el estrés, o la esencia de limón. O sea, porque cuando usted está bajo, no sé, bajo muchas árboles de naranja o árboles frutales, usted siente ese aroma y como que se tranquiliza. Eso es una externalidad positiva. Otra externalidad positiva que ustedes pueden apreciar es cuando pasan por esos cultivos de anturios. ¿Sí conocen el anturio? Es como una flor roja que tiene como un palito amarillo. Bueno, debía haberles puesto una, en vez de ese perro, le hubiera puesto una flor. Ve, Entonces, ajá, y digamos, una externalidad negativa como con todo este tema de la pesca de arrastre sería todo lo que se trae ¿cómo se llama? La malla ajá, con, que sí. no es, que no sé, que se bota, digamos. Sí, 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 tienes toda la razón. Yo trabajé con pesca responsable, con mar viva. Y, y sí, o sea, la idea, en ese tiempo estábamos como en el proceso de la capacitación de los pescadores, de que no utilizaran la malla. Pero, o sea, la gente en la entrevista le decía, ay, no, yo no uso malla. Pero cuando usted iba a la casa, pues como había que visitarlos en la casa, pues ahí uno veía todas las mallas que tenían y lo que usaban. Pero bueno, digamos que moralmente no se sentían bien con el uso de la malla, pero la gente lo hacía y sí, claro, es porque ellos arrastran el fondo marino, entonces la malla no solamente trae, la idea es que con esa malla pescan camarones, o no sé si se dice pescar, pero capturan camarones, pero se atraen todo tipo de especies, no solamente de crustáceos referentes al camarón, sino que traen otro tipo de peces que apenas están en proceso de crecimiento y también traen flora, o sea, traen flora, fauna y dañan pues el suelo marino. Y esas mallas pues son muy grandes y bueno, ahí son barcos industriales que también pues se acercan por ahí por Golfo Dulce y causan un impacto ambiental pues devastador. Bueno, y ahorita pues el gobierno bueno, se supone que eso se había abolido en el 2018 y la idea era que eso ya no se fuera a reactivar, pero ahorita el hermano del alcalde, este Araya, el que se está presentando como candidato presidencial, él sí quiere revivir eso, aunque yo creo que no va a ganar, pero él sí ya lo planteó, ¿no? Como una de sus propuestas, volver a la pesca de arrastre. Y costó mucho capacitar esos años capacitando a sus pescadores, convenciéndolos de que no usaran pues esta malla, pero es que hay como contradicciones dentro del mismo Congreso, o sea, es que los políticos no son ángeles, o sea, allí hay muchas decisiones que se toman con base en cuestiones, eh, intereses políticos. Y pues no siempre son las mejores decisiones para la sociedad. O sea, la idea, yo pienso que se debería así impulsar como proyectos. De hecho, lo impulsamos en nuestro tiempo, de creación de cultivo de camarón, cultivo de las conchitas estas, ¿cómo es que se llama? Mejillones. Y, y bueno, y se había prosperado, ¿no? Pero lo malo es que vino la marea roja, como se crearon los cultivos se crearon dentro del mar. Y vino la marea roja y sí dañó muchos cultivos. Entonces, un trabajo que nos había costado como 2 años, con la marea roja se vino abajo. Entonces, bueno, ese es el inconveniente a veces de hacer los cultivos dentro del mar, pero allí estaban como en su propia, pues en su zona, ¿no? O sea, en su zona de confort se estaba realizando el cultivo y había sido exitoso por 2 años. Sin embargo, al llegar la marea roja, pues se destruyó esto.
y otra vez, pues tuvieron que comenzar de cero. Yo no me volví a contactar con las mujeres pescadoras que estaban haciendo este trabajo, pero la idea era que en ese tiempo se les iba a dar una ayuda y yo lo que pasa es que tuve que viajar, entonces tuve que dejar el trabajo. Pero la idea era que ellas iban a volver otra vez al cultivo, pero sí existen este tipo de inconvenientes. Pero lo ideal sería que en lugar pues de hacer toda esta pesca masiva, se realicen cultivos. Pues se creen los estanques y claro, eso es 24 horas. Y 24 horas es en real, o sea, no es 24 horas artificiales. O sea, ellos necesitan hacer un mantenimiento permanente porque tienen que estar mirando constantemente la acidez del agua. Entonces tienen que hacer turnos y ponerle unos nutrientes ahí al agua y estar vigilando, ¿no? De que, pues para que el cultivo se dé. Claro, cuando se dan los cultivos se dan hermosos y son muy ricos. Bueno, el pan, bueno, esa era la externalidad positiva. Bueno, y también tenemos las externalidades negativas, pues que son las que hacen los perritos, ¿no? Pero en realidad, pues ellos no son la externalidad negativa, es el mismo, pues el ser humano que saca el perrito y no tiene la decencia de recoger pues los desechos. Entonces, bueno, hay multas para eso. El gobierno ha tratado de internalizar esa externalidad. Sin embargo, pues no siempre se cumple. Aquí, por ejemplo, que tenemos comité de vigilancia vecinal, nos ha costado pues con algunos vecinos. Siempre hay el vecino que viene y te saca y te trae el perro ahí para que haga popó en la salida de la puerta de uno. Entonces, cuesta mucho a veces educar a las personas. A nosotros, pues educarnos a nosotros cuesta. Pero bueno, yo pienso que poco a poco se va haciendo ese cambio en la medida que vamos educando a los niños. Desde ahí es donde a lo mejor ese cambio generacional lo vamos a ver por ahí en 15 años o en 10 años, que las nuevas generaciones ya lo lleven más apropiado. ¿Ustedes qué externalidades positivas han visto así dentro de su cotidianidad? Déjenos pensar un segundo, profe. Ajá. Algo así que ustedes recuerden. Que otra externalidad así positiva también es cuando arreglan los edificios históricos. Pues que si arreglan ahí un museo, un edificio histórico, pues toda la gente disfruta esa belleza escénica, ¿no? Y se toma fotos y bueno, eso es una externalidad positiva. A veces hay gente que se queja, dice que para qué invertir, que mejor hagan otra cosa, pero la parte cultural es muy importante. Es la identidad de una sociedad. Profe, No te escuché bien, no te entendí. ahora sí me escucha bien. Sí, ahora sí. El árbol de mango mío sí no cuenta. Ah, sí, claro, así como cuenta el perro que ladra mucho. Esos perros bullosos bueno, yo tengo aquí un vecino al frente, bueno, pero como también tengo perro, me tengo que quedar calladita. Pero el perro de al frente ladra más duro que el de acá. Claro, el árbol de mango del vecino cuenta y sobre todo si de vez en cuando te cae un mango ahí a tu casa. Yo tengo una amiga que tiene un árbol de mango, pero siempre se le llevan los mangos. O sea, la gente va y hace recogida de mangos y es que mi amiga es muy boba porque ella espera que es que el mango se le madure. Y no, nadie se pone a aguantar eso, la gente se le lleva esos mangos verdes. Lo dejan pelado el mango. Entonces. Sí, nunca ella dice que no, y tiene árbol de mango, pero no puede comer mango. La gente se los lleva. Profe, Sí, ajá. no sé si es como una externalidad porque tal vez sea como una repercusión más directa, pero digamos, en Escazú, como hay tanto auge comercial, ¿verdad? Con todo lo que
que están los centros comerciales y todos, de todos los supers y todas esas varas, ¿verdad? La MUNI tiene mucha plata, obviamente, ¿verdad? Y tiene que recoger impuestos de una cierta manera. Y Ajá. gracias a eso, lo que Escazú tiene son muchos favores, ¿cómo se llama? Favores para la población de aquí. Por ejemplo, que ese es el que más yo por lo menos exploto, es que tiene muchas clases de deporte gratis. O sea, que yo ni siquiera ocupo ir a un gimnasio porque hay un montón de programas de deporte gratis de la MUNI y que yo supongo que, o sea, no sé si decir que es una externalidad porque a partir de que hay tanto comercio aquí en Escazú, la MUNI gana y la MUNI gasta plata por lo menos en el pueblo, ¿verdad? Y entonces sale uno favorecido ya que no tengo que gastar plata en deporte, pero sí. Ay, qué bonito, pues está excelente. Yo voy a tener que ir por allá. Aquí tengo que pagar, desamparados hay que pagar. No, no, aquí eso sí es bonito porque sí lo ponen programas de todo para eso. Ay, qué bien. No, pues me parece genial. No, mentira, yo por aquí, la otra vez, cuando no estábamos en pandemia, yo salía a hacer deporte a las 6 de la mañana y siempre me encontraba un grupo de señoras en el parque y las señoras tenían instructora y me decían que la instructora pertenecía a la municipalidad de Desamparados. Entonces, creo que la municipalidad le pagaba a la instructora y era un grupo por ahí de unas 25 señoras adultas mayor y estaban haciendo ejercicios en una zona verde. Y me parecía que eran hasta buenos los ejercicios, eran esos sí suavecitos. O ya si usted, por ejemplo, quería hacer abdominales a 1000 y, y hacer otro tipo de, pues ahí sí ya no podía, porque ahí todo era así como para adulto mayor. Pero sí es bonito eso que hagan o que hagan, o en algunas zonas han incorporado la municipalidad como como unas máquinas especiales para mover el brazo o para mover las piernas. Sí las han visto como una especie de, es que yo no me acuerdo los nombres de esas máquinas, pero en la mayoría de los parques, como desde el 2019, las han estado instalando. Y eso es algo positivo, eso es una externalidad. También hay externalidades que se originan por la producción, ¿cierto? O sea, todo lo que un proceso productivo implique y que genere contaminación. Y también nosotros como consumidores, pues tenemos externalidades negativas. O sea, si vamos en nuestro carro y nos ponemos a hablar por teléfono, pues estamos generando una externalidad negativa pues de pronto matamos al peatón y no lo vemos porque estamos concentrados. Dicen que lo que hay que poner, los expertos en conducción dicen que lo más importante en la conducción es no dónde tiene usted los ojos, sino dónde tiene usted la cabeza. Cuando usted está en una llamada telefónica, y aunque esté mirando para el frente, su cabeza no está al frente. Es como cuando usted está en clase de economía, pero está con el piloto automático. O sea, usted ve ahí al estudiante frente a usted, pero ese estudiante no está en clase, o sea, está en un balneario, o está en la casa, o está pensando en la tarea, o en el problema, o está pensando en otra cosa. Y nos pasa a todos, porque es muy difícil, es realmente complicado mantener la concentración, por ejemplo, 2 horas en una clase, porque la mente de uno es muy veloz. Está aquí en la clase, o sea, yo, por ejemplo, para poder atender una clase de 2 horas o de 4 horas que a veces me tocaba, yo tenía que tomar apuntes, o si no, yo me iba para otro lado. Entonces siempre tengo esa costumbre, aunque sean apuntes bobos, pero yo siempre tomaba apuntes porque si no me desconectaba de la clase. Entonces, nosotros también generamos externalidades de consumo. Por ejemplo, si una persona va en el carro y se pone a atender una llamada telefónica y ojalá esa llamada telefónica sea de un pleito, usted puede colisionar o matar a alguien. O sea, se calcula pues que como alrededor de 600 muertes anuales se generan por este tipo de situación. Otra forma como generamos externalidades que me sorprendió mucho. Ayer que salí un momento, un señor muy campante y tranquilamente tiró una botella de plástico por la ventana. Y uno diría, no, pues eso ya no se da. Pues sí, se da todavía.
así, o sea, orondo y tranquilamente lo tiró desde la ventana. Y uno dice, pero a uno le parece increíble que exista gente así. Pues sí la hay. Aquí yo les había puesto, estas son externalidades que se generan pues desde el punto de vista de la producción. Tenemos las empresas que producen carbón, la central térmica, es la producción de energía más contaminante que existe. Bueno, la nuclear dicen que es la más limpia. Sin embargo, si usted tiene una fuga, hay un mal control de la planta nuclear, pues sí genera radiación y pues puede hacer un daño por décadas y hasta por siglos, pues. Entonces, la nuclear es la generación de energía a partir de la nuclear, digamos que es la más limpia, pero también tiene un alto riesgo. O sea que necesita alta supervisión. Otra fábrica que produce mucha contaminación es la fábrica de tabacos. No solamente por el proceso en sí, sino también por el impacto de todas las personas que consumen los tabacos. La otra es la ganadería, que produce gas metano y dióxido de carbono. ¿Por qué el impacto de la ganadería? Porque para que este ganado pues sobreviva y tengamos mucha carne para todos los consumidores, tenemos que deforestar. O sea, grandes zonas y también para cultivar lo que ellas consumen. Entonces, se necesitan grandes hectáreas. Entonces, estas hectáreas pues se erosionan y hay que cortar árboles pues para que las vacas vivan. Y también el estiércol genera gases. Entonces, ellas generan una alta contaminación. Se dice que el 18% de los gases de efecto invernadero son generados por el ganado. Otra contaminación generada desde el punto de vista de la producción es la caña de azúcar, sobre todo por el daño a los mantos acuíferos subterráneos. Consume demasiada agua y entonces disminuye la disponibilidad de agua para las poblaciones que están cerca. Y también cuando se hace el procesamiento para generar el azúcar, también se genera contaminación. Entonces, esta sería como externalidades negativas que resultan de la producción y no se reflejan en los precios. Entonces, se requiere que el gobierno intervenga para internalizar la externalidad. Estas son externalidades negativas generadas por el consumo. Por ejemplo, cuando usted pues conduce un auto y usted no tiene bien regulado todo el funcionamiento del exhausto del motor, pues usted genera alta contaminación. Cuando usted va a la playa y deja basura o se lleva las conchitas de la playa, pues usted genera un daño ambiental. O cuando usted es un fumador empedernido o pasivo, pues usted también, cuando es pasivo, pues es víctima de esta persona que es fumadora y también genera un alto costo social. O cuando usted hace fiestas en periodo de pandemia, ¿no? Que ustedes, pues no tengo que contarles porque ustedes han visto las noticias, la gran cantidad de fiestas que se hacen en pandemia y el daño que causan, ¿no? Aún en estos momentos en que estamos en una de las fases más críticas de la pandemia, pues se siguen dando fiestas. Y pues eso es contaminación auditiva. También hay contaminación visual. Cuando usted, por ejemplo, ve muchas propagandas pegadas, pues que no son grafitis culturales, sino que son grafitis relacionados con publicidad, pues eso también es contaminación visual. Pero eso ya es como desde el punto de vista de la publicidad. Pertenecería a las externalidades de producción. Otra externalidad de consumo es este señor, mire, aquí está chateando y aquí hay unas personas que están corriendo, están poniendo en riesgo su vida. Es una señora que va con un bebé. Entonces las externalidades, digamos que pues es como el pan diario, ¿no? Aquí tenemos las externalidades positivas de la producción. El cultivo de girasoles, que es hermoso verlo. Y
Esto es una externalidad positiva, pues, que son las fiestas que tenemos en diciembre. Bueno, ustedes dirían, bueno, eso también tiene externalidades negativas, y puede que sí las tenga, ¿no? Pero digamos que veámoslo por el lado cultural. Ahí hay una externalidad positiva, que se refuerza todo lo que tiene que ver con la cultura y siempre hay una representación de los principales símbolos del año en el país, entonces es bonito. Y la tecnología, o sea, que el derrame de la tecnología genera externalidades positivas, no solamente para mejorar la productividad de la empresa, sino la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Y siempre que un país es más rico, pues tenemos mayor cantidad de producción y se genera mayor riqueza y mayor disponibilidad de bienes y servicios para la población. Aquí tenemos externalidades positivas del consumo. Bueno, cuando una persona deja de fumar, está generando una externalidad positiva. Cuando nos vacunamos, estamos evitando contagiar a muchas personas y nadie nos está pagando un coste extra por sufrir el dolor o los efectos secundarios de una vacuna. Hay personas que han estado en cama después de ponerse la vacuna COVID hasta por 4 días. Con fiebre, con dolor, con malestar, y aún así pues se han puesto su segunda dosis. Yo conozco varios casos de esos. Aquí también generamos externalidades positivas con nuestro comportamiento, cuando ayudamos a recoger las basuras o si salimos al bosque y nos llevamos una bolsita y vamos recogiendo basura, eso es una externalidad positiva de parte nuestra. Y la educación, ¿cierto? Que la educación es altamente positiva en nuestra vida y en nuestro entorno. ¿Ustedes recuerdan alguna externalidad positiva de consumo? Algo que ustedes hagan que usted sienta que es positivo para la sociedad. Bueno, aparte de estudiar. No sé si cuenta, pero tal vez como consumir productos de productores locales, valga la redundancia, como de la Feria del Agricultor. ¿O así? Sí, excelente, claro, estamos apoyando la producción nacional, eso es una externalidad positiva para el consumo. Siempre que preferimos la producción nacional con respecto a la producción, a los productos externos o a las importaciones, nosotros estamos reforzando el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene una apreciación. Y cuando usted prefiere productos importados, o sea, de otro país, usted está contribuyendo a la depreciación de la moneda. Imagínese el impacto que tiene lo que usted me acaba de decir. Sí, pero Muy bien. Bueno, espero que ya tengan pues muy claro lo que son como externalidades positivas y negativas y las que podemos generar desde el punto de vista individual y también desde el punto de vista de una firma o de una empresa. Bueno, entonces aquí básicamente reforzamos la idea que cuando un bien no refleja los costos externos que genera el producto o el servicio que se está produciendo, pues es un precio mentiroso. Es un precio que no refleja el costo social del producto. Y cuando el precio del bien no refleja todos los beneficios, pues también es un precio mentiroso. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Que si no refleja todos los costos externos, se puede estar produciendo más de este bien y se puede causar un daño más grande. Y si no refleja todos los beneficios del bien, se puede estar produciendo menos de lo que realmente necesita la sociedad. Y aquí se puede estar produciendo más de lo que realmente necesita la sociedad. Entonces, los precios no nos están dando buenas señales para tomar las mejores decisiones. Esa es como la principal enseñanza que nos deja esto.
Y gráficamente, bueno, esta diapositiva básicamente lo que nos refuerza es eso, ¿no? La importancia de que el precio refleje los costos realmente que implican la producción de un bien y que también refleje los beneficios que le puede generar a las personas o a la sociedad. ¿Cómo se representa una externalidad negativa? De un lado tenemos el precio del carbón y en el eje horizontal la cantidad de carbón. Si ustedes observan, aquí tenemos que esta es la curva de demanda, o sea, la disposición a pagar por un producto. Y la curva de oferta nos está reflejando los costos de producción. Lo que define el mercado competitivo sería que se produjera la cantidad QP. Es decir, que se produjera esta cantidad de carbón o que produzcamos energía eléctrica a partir del carbón. Entonces, lo que nos refleja el mercado es esto. Sin embargo, como el carbón tiene tantos impactos negativos en la sociedad, tiene un costo social. Entonces, el coste privado está determinado por esta línea color anaranjado. Y el coste social, es decir, incluye el coste privado más la externalidad negativa que genera. Sería esta línea verde. Por lo tanto, el óptimo social, o sea, donde se refleja el costo privado más el coste social, o sea, el costo social que genera el coste privado más la externalidad negativa, nos determina que el precio de ese producto o el precio social sería en este punto. Es decir, que se debe producir una cantidad menor de carbón para que esto sea el óptimo social. Entonces, esta sería la forma como representamos gráficamente la externalidad negativa. La externalidad positiva, acuérdense que la reflejamos es con un movimiento de la curva de demanda. Y la externalidad se muestra desplazando la curva de la oferta, que representa los costos de producción. Profe, Sí. Y digamos, cuando se contemplan las externalidades, el precio debería subir, ¿verdad? Digamos, con no sé, los cigarrillos, ¿verdad? Ajá, claro. Pero el problema con eso no se daría que los cigarrillos, bueno, primero la demanda baja, ¿verdad? Supongo. Sí, claro. Y entonces el mercado se vuelve poco sostenible porque los cigarrillos entonces ya se empiezan a volver ¿cómo se llama? Bueno, tal vez los cigarrillos no, porque eso es muy elástico, ¿verdad? Algo más inelástico como el petróleo, que ahorita es uno de los principales dadores de energía del mundo, ¿verdad? Ajá, sí, sí, claro. Si uno contemplara realmente todas las externalidades que genera el petróleo, no solo con el gas que genera por los carros, sino por Ajá, también los derrames que se dan y todo ese tipo de cosas, el precio del petróleo subiría de una manera muy grande. Y claro. eso afectaría obviamente a todo el mercado, todo el negocio del petróleo en general, a todas las compañías grandes que el oligopolio es, ¿verdad? Sí, Pero también nos afectaría a nosotros porque entonces el petróleo ahí sí se volvería poco sostenible porque entonces ya no podemos ni siquiera pagar para el carro, ni nada de ese tipo de cosas. Y entonces yo me pregunto, la pregunta que me nace es, ¿qué tanta fe haya de que se encuentre un equilibrio entre una externalidad negativa como ujú. como la contaminación con el precio, digamos? Sí, excelente tu reflexión, Esteban. Nosotros no vamos a eliminar la externalidad. Nosotros lo que hacemos es tratar de incorporar esa externalidad dentro del precio, o sea, para que la decisión sea óptima. La externalidad, porque entonces pararíamos la economía. O sea, si le subimos tanto el precio al petróleo, podríamos llegar a un punto en que el petróleo en este momento es como la energía fundamental con la que se mueve el transporte.
O sea, sí tenemos vehículos eléctricos y tenemos vehículos gasificados, pero es un porcentaje menor. Esto se ha venido implementando casi que después de la década del año 2000, o sea, en el nuevo siglo. Y pues se generó gracias a los altos precios del petróleo. Entonces se empezaron a generar estas energías alternativas, pero todavía, por ejemplo, un avión no vuela con energía eléctrica, ni vuela con gas. Para usted volar en un avión, usted necesita pues la energía derivada del petróleo. El combustible esencial para volar un avión tiene que proceder de ahí. Entonces, tampoco podemos subir los precios a un punto pues que paralicemos la economía. Entonces, lo que hacemos es como balancear el costo que causa la externalidad con el costo de evitar ese daño. Y los beneficios, y balancear también el beneficio de la externalidad con lo que cuesta producir ese producto, ese servicio. Entonces, nosotros tratamos como de definir un nivel óptimo de la contaminación, pero no lo desaparecemos porque pues los que más generamos contaminación somos nosotros, Esteban. Son las decisiones del hombre. Sí, sí. Entonces, bueno, no sé, suena muy poco esperanzador, pero entonces básicamente no hay una buena coexistencia entre el ser humano y la naturaleza, digamos. Sí, Y bueno, para no huevarnos tanto, ¿verdad? Tenía otra duda como del gráfico. El sí, claro. óptimo social somos, o sea, nosotros, sociedad, ¿verdad? Y el óptimo privado son los productores, son, digamos, las compañías. Eso es lo que me quedó muy claro. ¿Cuál es el óptimo privado, digamos? Ajá, mira, por ejemplo, el óptimo privado es cuando una empresa, por ejemplo, digamos, decide producir hablemos, por ejemplo, del carbón. Una empresa, una industria que produce eh, energía a partir del carbón. O sea, antiguamente, pues, los trenes se movían con carbón. Y todavía hay en muchos países donde se usa el carbón como energía para cocinar. En los países de mayor pobreza, o no hay que ir a ningún otro país, o sea, aquí mismo, usted vaya a las zonas indígenas y o cocinan con leña o con carbón. O sea, es el combustible que se utiliza en zonas pobres o de pobreza extrema, allí se sigue utilizando el carbón. Entonces, el costo, pues, de producir energía con carbón y la que la gente demanda. O sea, esto es lo que define el mercado. ¿Cuál es la disposición que vos tenés a pagar por un monto de carbón para utilizarlo, por ejemplo, en tu cocina? Como, no sé, para hacer un asado o para hacer un picnic, a lo mejor no te llevas la estufa eléctrica para preparar unos pinchos, no sé, si quieres preparar unos pinchos en la montaña, vos te compras allí un bulto de carbón o allí lo venden pues en el más por menos. Y el costo que tiene la compañía para producir ese carbón. Entonces se supone que se define ese óptimo privado, la disposición a pagar tuya con lo que le cuesta producir la última unidad de carbón a la empresa. Y hay un punto en que los dos se encuentran y están de acuerdo. Sin embargo, ese carbón pues genera una externalidad negativa. Si tuviéramos en cuenta esa externalidad negativa que genera el carbón, entonces definimos el óptimo social. Y es donde concluimos que ese carbón que vos estás comprando debería costar un poco más. Y llegamos al precio social. No sé si contesté tu pregunta, Esteban. Sí, sí. Entonces, básicamente el óptimo privado es como el precio mentiroso, digamos. Sí, el precio mentiroso, Ah, sí, ok, ok. Gracias, profe. con mucho gusto. Aquí tenemos, por ejemplo, este es lo que usted le vende cuando usted va al concesionario. Y esto es lo que usted en realidad compra, ¿no? O sea, cuando va al concesionario, ensaya su carro y va la vía despejada, ¿no? Sin embargo, pues se supone que por transportarse por San José, atravesar San José debería llevarle 10 minutos. Sin embargo, en un periodo de congestión le puede llevar 2 horas.
el mismo trayecto por San José. Y además se genera alta contaminación y está respirando todo esto. Entonces ese confort que usted compró con ese vehículo, en realidad pues no es el que usted vive. Porque si usted saca su carro en una hora en hora pico, pues esto es lo que estaría generando, ¿no? O sea, estaría generando pues congestión vial y estaría generando contaminación. Y esa congestión vial, pues usted va a quedar ahí atrapado en el congestionamiento. Y también usted puede tener accidentes, ¿no? Que eso tampoco está contemplado en el momento que usted le vende su vehículo. Y ojalá usted colisione con un vehículo de esos deportivos grandes. Ahí usted tiene mayor probabilidad de morir. Si su carro es de los pequeños y usted colisiona con un vehículo grande, tiene mayor probabilidad de morir la persona que va en el carro pequeño. Esos vehículos grandes pues son consumidores, grandes consumidores de gasolina. Entonces la forma como se desincentiva la compra de esos vehículos grandes por el daño que pueden causar, por el costo social que le genera a la sociedad es incrementando pues, poniéndole impuestos a la gasolina y de este modo pues la gente lo piensa más antes de comprarse un vehículo grande. Se dice que la probabilidad es 5 veces más probable que usted se muera si colisiona su carro con un vehículo grande que si colisiona con un vehículo del mismo tamaño que el suyo. Y también pues los automóviles generan el smog, que usted puede visualizar aquí. Y si están todos produciendo smog al mismo tiempo, pues imagínese lo que usted respira. Y yo creo que casi todos hemos vivido momentos así, ¿no? Momentos en los que estamos rodeados de congestión y allí nos quedamos por un largo tiempo, sobre todo cuando regresamos de vacaciones, que se generan, y ojalá el domingo a las 6 de la tarde y que al otro día comienza, después de Semana Santa, el día domingo generalmente que la gente se regresa de la playa, pues nosotros observamos estas cosas al ingresar a la ciudad. Y sí, solamente como tomar conciencia de la situación. Aquí tenemos el caso de los antibióticos. Básicamente la idea central es que cada vez que nosotros tomamos un antibiótico, usted está provocando un efecto negativo en las personas. ¿Por qué? Porque usted está produciendo, si el antibiótico que usted consume mata el virus, la bacteria que usted tiene, pues logró superar de forma privada pues el problema que usted tenía. Pero si no lo mata, usted crea una bacteria más resistente. O sea, y esas bacterias que son más resistentes a medida que va pasando el tiempo y muchas personas hacen lo mismo, al final tenemos bacterias que no pueden ser combatidas con antibióticos. Hoy en día, por ejemplo, existen antibióticos de amplio espectro. No sé si ustedes han oído hablar de este tema. Y es decir que matan todo, pues. Y son los que se están utilizando porque ya el antibiótico normal, o sea, el que utilizábamos en la década de los 90 o incluso en la década de los 2000, ya no nos sirve. Ya las bacterias hoy en día son tan resistentes que ni el antibiótico las está matando. Precisamente porque las personas hacen un uso inadecuado de los antibióticos. Muchas veces las personas van y se compran un antibiótico sin necesitarlo o se automedican. Y están produciendo un costo social porque están generando bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces, como el antibiótico de alguna forma es asequible, entonces no estamos pagando por ese costo social que estamos generando. Y bueno, tal vez por ignorancia o tal vez porque el precio que tiene el antibiótico no es lo suficientemente alto que la gente lo compra como una pastilla más. Entonces, bueno, esta es una externalidad negativa que a lo mejor alguna vez algún miembro de la familia o algún amigo hemos conocido que han hecho
un uso inadecuado de los antibióticos y le está generando un costo social. Aquí, ¿cómo se representa una externalidad positiva? En este caso, pues, tenemos el precio de la educación. Aquí tenemos la cantidad de educación. Lo que nosotros pagamos por nuestro beneficio de recibir una formación, una destreza o habilidades en determinado campo. Este es el costo. Y esta es nuestra disposición a pagar. Este es nuestro óptimo privado. Sin embargo, este beneficio que nosotros recibimos de la educación no se queda aquí. Este beneficio trasciende y tiene una externalidad positiva. O sea que genera un beneficio externo. Pero este precio no lo contiene. ¿Por qué genera beneficio externo? Porque si las personas están educadas, pues elegimos un presidente o elegimos un gobernante mejor calificado. O sea, somos electores mejor informados. Si la población está educada, pues probablemente no nos vamos a involucrar en cosas de delincuencia o a participar en cierto tipo de delitos, porque ya tenemos como una formación que nos permite ganar un ingreso honestamente y no tenemos necesidad de recurrir a otras actividades para obtener un ingreso para sostener nuestra calidad de vida. Si somos más educados, pues esto estimula en la medida que tenemos mayores destrezas, a lo mejor podemos hacer un aporte al desarrollo tecnológico o a tener un avance tecnológico. Entonces, ¿y qué implica eso? Pues que vamos a tener mayor productividad y probablemente mejores salarios. Entonces, por eso las personas preferimos tener vecinos bien educados, porque esto nos permite tener un mayor confort. Entonces, esta línea verde refleja pues el coste privado de la educación más el beneficio social que tiene. Aquí tenemos como el beneficio privado en esta línea que es como color púrpura y la línea verde pues refleja ese beneficio externo. O sea, el valor social está conformado por el valor privado más el beneficio externo. Note que las externalidades positivas se representan con la curva de la demanda. ¿Sí? ¿Les queda claro este gráfico? Profe, Sí, sí, te escucho. no, que sí queda claro. Ah, sí, genial. Gracias. Bueno, aquí básicamente es reforzarles pues la importancia de la educación, que no solamente nos genera ingresos futuros favorables para nuestra vida, sino que también genera aspectos favorables para la sociedad, desde el punto de vista de la tecnología, de las decisiones que tomamos y de la productividad para nuestro país. Las vacunas también son otro ejemplo positivo de un ejemplo de externalidad positiva. Porque, claro, tenemos que vacunarnos todos contra la COVID-19 para generar la inmunidad de rebaño. Y así de este modo proteger a los demás. Si nos vacunamos muy pocos, pues no se va a generar la inmunidad de rebaño. Entonces, por eso es tan importante que nos apliquemos pues las dosis correspondientes. Aquí gráficamente nosotros podemos ver el beneficio. Ay, perdón. En este caso, pues tenemos aquí el precio de la vacuna. Como esto tiene un gran impacto social, ustedes han podido notar que la vacuna es subsidiada. En nuestro caso, pues tenemos la fortuna de que nos la ha aplicado de forma gratuita la Caja Costarricense de Seguridad Social, pero igualmente también nosotros pagamos mensualmente un valor por recibir este servicio.
Y bueno, cuando uno es estudiante, generalmente esas cosas son gratuitas. Entonces, forma parte de ser estudiante, ¿no? Que tenemos ese derecho. Luego ya cuando uno comienza a trabajar, pues empieza a retribuirle eso al Estado. Aquí tenemos pues el beneficio privado que nos genera la educación o vacunarnos contra la COVID-19. Y aquí tenemos el beneficio social, que es mayor que el beneficio privado. Y esta curva roja nos refleja el costo de la vacuna. Entonces, ¿qué impacto tienen estas externalidades? Positivas y negativas. En el caso de las externalidades negativas, al darnos un precio mentiroso o que no se ajusta al precio de mercado real, pues evita que la sociedad produzca más de la cuenta. En el caso de las externalidades positivas, pues estaríamos produciendo una cantidad insuficiente, pues que le genera un beneficio a la sociedad. ¿Cómo podemos hacer para neutralizar esto o incorporar esto? Hay varios tipos de políticas que van orientadas a tratar de incorporar esto. Primero tenemos la política de orden y control. O sea, es básicamente en regular el comportamiento de las personas. Es decir, como establecer o prohibir cierto tipo de conductas. Por ejemplo, usar determinados tipos de químicos para cultivar frutas o verduras. Hay algunas cosas que pues tienen venenos y le puede generar efectos secundarios a las personas, entonces se exige por parte del gobierno medidas fitosanitarias de que este tipo de productos no se utilicen en la producción o en los cultivos. También la Agencia de Protección Ambiental puede decir que se produzca la contaminación, por ejemplo, de 300 toneladas de basura. Se le puede exigir a determinadas empresas un monto de toneladas que no produzca o que lo regule. O se exigen niveles máximos de contaminación para que una fábrica pueda emitir. O con la exigencia que le hace el gobierno a una empresa, la obliga a incorporar tecnologías limpias, o sea, como a reducir sus emisiones. Y esto sería básicamente como las políticas relacionadas con el orden y el control. Siempre como a tomar, definir precios, definir niveles máximos de contaminación o prohibir cierto tipo de conductas o determinado uso de productos para cultivos. También están las políticas públicas orientadas al mercado, es decir, la de incorporar o exigir ciertos impuestos correctivos o otorgar subsidios en el caso de externalidades positivas. Básicamente lo que nos decía Pigou era internalizar la externalidad con un impuesto correctivo. Es decir, que se incorpore en el costo la externalidad. Un ejemplo de esto, por ejemplo, cobrar un impuesto por el impuesto a la gasolina. Es un ejemplo típico de esto, pues por las externalidades negativas que genera la gasolina. Es un ejemplo usual. También se define la política orientada o relacionada con la definición de permisos negociables para contaminar. Esto es básicamente que se dan como unas licencias, o sea, la idea es que, bueno, lo más conocido en términos de los permisos para negociar son los permisos para emitir emisiones de CO2.
Entonces, se sacan determinada cantidad de permisos y las empresas que generan dióxido CO2 o dióxido de carbono empiezan a utilizar esos permisos. Y las que pueden neutralizar la contaminación usando tecnologías limpias, venden esos permisos. Entonces, los permisos pueden incrementarse de precio en la medida, pues, que varias empresas los vayan, los demanden. Acuérdese que a medida que aumenta la demanda de un producto, el precio del producto se va incrementando. ¿Cuándo se utiliza esto? Por ejemplo, para cumplir el protocolo de Kioto, pues el gobierno español emitió derechos de emisión. Y por ejemplo, para el periodo 2008-2012, el sector energético pues se le asignó más o menos 54 megatoneladas de emisiones de dióxido de carbono. Y al sector industrial se le asignaron 73 punto y pico de megatoneladas. Y la idea era que se hiciera uso de esos permisos. Entonces, las empresas que pudieron incorporar la tecnología limpia, le vendieron esos permisos a las empresas que les era más costoso disminuir esas emisiones de CO2. Otro campo en el que se utilizó esto fue en Estados Unidos con las emisiones de dióxido de azufre. Aquí las emisiones de dióxido de azufre que se generan con las centrales eléctricas generan mucha lluvia ácida. Entonces, pues la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, para neutralizar esta producción de lluvia ácida, la ventaja que tiene las centrales eléctricas es que la lluvia ácida es más o menos local, o sea, como que está la central eléctrica, genera ese tipo de contaminación y la lluvia ácida más o menos cae en la misma zona. Entonces, los beneficios se vieron rápidamente. Cuando se empezó pues a mejorar, se tuvo un aire más limpio. Y esto se logró pues con licencias para contaminar o permisos negociables. Los que no podían incorporar la tecnología o les salía muy costoso hacer ese cambio en el proceso productivo, pues eran los que más compraron los permisos. Y las centrales eléctricas que se les facilitaba este proceso, pues vendieron los permisos. Y así el mismo mercado logró la eficiencia. Entonces, pues las empresas pueden reducir las que pueden reducir pues la contaminación con costos más bajos, venden los permisos para que los tengan las empresas, pues que los costos de producción pues no los pueden reducir y les cuesta mucho bajar la contaminación. Entonces, en la medida que se da esa interacción, pues se utilizan los permisos de forma óptima. También están las soluciones privadas. Bueno, en las soluciones privadas, básicamente, pues es lo que se basan en lo del teorema de Coase, de Ronald Coase. O sea, él básicamente sostenía él sostenía que de forma privada se podía corregir ciertas externalidades. Y que para que se corrigieran esas externalidades, pues tenía que estar claramente definidos los derechos. Y que los costos de transacción fueran bajos. Por ejemplo, si yo tengo un perrito que ladra mucho y mi vecina no tiene perro, entonces yo puedo llegar a un acuerdo primero tenemos que definir quién tiene derecho al ruido, a generar ruido. Si yo tengo derecho a generar ruido, mi vecina tendría que darme algún incentivo para que yo calme mi perro. No sé, a lo mejor me regala un bozal o me regala algo para el cuello para el perrito o me cuida el perrito porque a lo mejor el perrito ladra cuando yo no estoy. Entonces, mediante un acuerdo, pues, donde yo recibo el incentivo por parte de ella, o sea, como que ella asume el costo del ruido, pero sin embargo, si la que tiene el derecho a
al silencio es ella y yo no tengo ningún derecho, entonces yo podría pagarle a mi vecina para que se aguante o tolere mi perrito. O sea, es como que yo le reconozco a ella ese derecho con un incentivo o renuncio al perrito. Bueno, esto es una forma como hipotética para explicarles un poco la situación. Todos los perritos tienen derecho a ladrar. Otra forma es si mi vecina, por ejemplo, es bilingüe, o no, y bilingüe no, eso sería fácil. Supongamos que mi vecina es rusa y no habla pues castellano. Entonces, llegar a un acuerdo con ella sería muy difícil porque no nos entendemos, tendríamos que contratar a un traductor. Allí se dice que los costos de transacción son muy elevados. Entonces, lo que nos toca allí, como los costos de transacción son elevados, tendríamos que recurrir a las instituciones gubernamentales para que nos ayudaran a solucionar nuestro problema. Entonces, a eso se refiere COS. En la vida real, pues, el contrato de COS o el acuerdo de COS, básicamente sería que teníamos que contratar un abogado que haga el acuerdo y que regule, pues, que se cumpla ese acuerdo. Entonces, los costos de transacción van en esa línea. Que si las personas no pueden llegar a un acuerdo, pues tienen que recurrir a otra instancia, que por lo general es un abogado. Él prepara el contrato y dice cómo se debe respetar ese contrato o hace respetar el contrato. Otra forma de las soluciones privadas es que haya donativos privados a ciertas sociedades o instituciones de protección ambiental y que esos donativos sean deducibles de impuestos. Es otra forma como de conciliar soluciones privadas. O si, por ejemplo, mi empresa le está generando un impacto negativo a otra empresa, buscar fusionarme con esa empresa o integrarme. Y así pues yo internalizo la externalidad. En el libro nos hablan de un ejemplo de una empresa una fábrica una industria productora de frutas y que el vecino pues tenía abejas. Entonces, como las abejas polinizan las frutas, realizan el proceso de polinización para que se generen las frutas. Ya vamos a terminar. Lo vamos a tener que dejar aquí. No alcanzamos a ver todo la temática. Entonces, lo que hace allí es como integrarse. O sea, el apicultor con el productor de frutas y esta es una forma de solucionar a la COS el problema de externalidades. Y la última, pues, hacer a un contrato entre las partes. ¿Cuándo es más difícil llegar a una solución privada? Cuando hay muchos participantes y cada uno tiene distintos intereses. Entonces, en ese caso, pues llegar a una solución eficiente entre los negociantes, pues es más complicado. Y bueno, básicamente esas son las distintas políticas a las que se puede llegar con las externalidades. Esto sería como lo que nos permitiría para participar en el foro, sería como mencionar alguna de estas cosas. O sea, ustedes mencionan una situación que a lo mejor, si ustedes no quieren recurrir a la noticia porque les parece muy dispendioso, ustedes podrían mencionar alguna situación particular que ustedes hayan visto en su vecindario o que ustedes hayan vivido. Luego ustedes explican por qué esa situación es negativa. O sea, por qué por qué genera una externalidad negativa o por qué genera una externalidad positiva. Y luego que ustedes expliquen por qué genera externalidad negativa, por qué genera externalidad positiva, ¿cómo podría remediarse? Bueno, pues que mi vecina me causa tanto daño, tiene una pitón y a mí me da miedo, entonces yo pienso que podríamos llegar a un acuerdo de que ya no tenga esa pitón. O si mi vecina tiene no sé, cultivo de abejas y esas abejas a veces pasan para mi casa, entonces yo podría neutralizar esa externalidad y, no sé, comprando que me regalen miel de vez en cuando, algún acuerdo de ese tipo.
Entonces, primero, pues identificar la externalidad, que es cualquier noticia que tenga algún impacto negativo o cualquier noticia relacionada con la contaminación. Luego, describir por qué es una externalidad positiva o por qué es una externalidad negativa. Ustedes incluso pueden decir, esta externalidad hace referencia, es desde el punto de vista de la producción, o esta externalidad desde el punto de vista del consumo. Y cómo podríamos internalizar esa externalidad. Entonces dice, ay, no, yo creo que ahí el gobierno tiene que poner un impuesto o tiene que dar un subsidio porque mire que eso es muy positivo para las personas. O lo mejor es hacer una sanción moral o hacer un tipo de acuerdo para que, pues, que se regule eso. Y bueno, lo vamos a dejar allí, muchachos, para que, pues yo sé que ustedes tienen que recurrir a hacer otras cosas, pero en esencia esto hemos cubierto pues la mayor parte de la temática. Lo que nos falta es poco. Entonces la próxima clase cerramos esa parte e iniciamos con el nuevo tema. Si tienen alguna duda, mañana podríamos reunirnos y continuar, si quisieran, si ustedes tienen tiempo disponible. ¿Qué me dicen? Recuerden que yo atiendo los viernes de 10 a 12. Si alguien tuviera algún inconveniente, pues usted me informa hoy, me manda un mensaje y ahí yo nos vemos mañana. Sí, sí me deben avisar para yo pues estar lista, ¿no? Tomarme un café y estar aquí frente a la pantalla. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, cuídense mucho y nos Igualmente. vemos el lunes si Dios quiere. Igual, feliz fin de profe. Usted también. Cuídese bastante. Chao.